Hare Krishna, bienvenidos, soy Chitlak Das. En primer lugar, quiero agradecer a los miembros de la Comisión de ISKCON Buenos Aires por organizar estos encuentros. También va mi agradecimiento a los oradores previos que estuvieron dando excelentes clases sobre el Bhagavad Gita tal como es. Y, como es lógico, va mi reconocimiento y mis saludos para todos los miembros de la comunidad que de manera sincrónica y diacrónica están presentes en estos encuentros. El orden de este programa va a ser primero cantar Jayo Radha Madhava, luego pronunciar el Dwadakshara Mantra, posteriormente leer la traducción y el significado de Bhagavad Gita capítulo 10, texto 34. Voy a dar una breve explicación sobre el mismo y ustedes pueden dejar sus preguntas en la sección de comentarios. Saludos para Unmada Vidyanidhi, especialmente en estos días tan cerca a su fecha de cumpleaños. Madre Unmada, Hare Krishna, bienvenida a la clase. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavad Gita, tal como es, capítulo 10, texto 34. Mrityu sarva haraschaham udbhavascha vavishyatam kirti shrigvakcha narinam smritir medadritik shama. Mrityu sarva haraschaham udbhavascha vavashyatam Kirti Srirvakcha Narinam Smritir Medadritik Shamam. Mrityu Sarva Haraschaham Udbhavascha Vavishyatam Kirti Srirvakcha Narinam Smritir Medadritik Shamam. Traducción: yo soy la muerte que todo lo devora y soy el principio generador de todo lo que está por existir entre las mujeres. Yo soy la fama, la fortuna, la manera fina de hablar, la memoria, la inteligencia, la constancia y la paciencia. Significado: por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Cuando un hombre nace, muere a cada momento. Así pues, la muerte está devorando a cada entidad viviente en todo momento, pero el último golpe se denomina la muerte misma. Esa muerte es Krishna. En lo que respecta al desarrollo futuro, todas las entidades vivientes pasan por 6 cambios básicos. Nacen, crecen,
Permanecen por algún tiempo, se reproducen, decaen y finalmente se desvanecen. De estos cambios, el primero es el parto y eso es Krishna. La generación inicial es el principio de todas las actividades futuras. Las 7 opulencias enumeradas, la fama, la fortuna, la manera fina de hablar, la memoria, la inteligencia, la firmeza y la paciencia, se consideran femeninas. Si una persona las posee todas o posee algunas de ellas, se vuelve gloriosa. Si un hombre es famoso como persona virtuosa, eso lo vuelve glorioso. El sánscrito es un idioma perfecto y en consecuencia es muy glorioso. Si después de estudiar algo uno puede recordarlo, está dotado de una buena memoria o smriti. Y la habilidad de no solo poder leer muchos libros acerca de diferentes temas, pero de poder entenderlos y aplicarlos cuando es necesario, se denomina inteligencia, meda, que es otra opulencia. La habilidad de vencer la inestabilidad se denomina firmeza, constancia, driti. Y cuando se es una persona totalmente capacitada y sin embargo se es humilde y manso, y cuando uno es capaz de mantener su equilibrio tanto en la tristeza como en el éxtasis de la alegría, se tiene la opulencia llamada paciencia, kshama. Prityu sarva haras chaham udvavas cha vavishyatam kirti srirvakcha narinam smritir meda driti kshama. Yo soy la muerte que todo lo devora y yo soy el principio generador de todo lo que está por existir. Yo soy la fama, la fortuna, la manera fina de hablar, la memoria, la inteligencia, la constancia y la paciencia. Om Agyana Timirandasya Yanangyana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gauravakta Vrindam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Vanchakalpatarubhyascha, Kripa Sindhubhya Evacha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha. En el primer canto del Srimad Bhagavatam se explica que una vez que finalizó la batalla de Kurukshetra, Krishna estaba a punto de dejar Hastinapura e ir hacia Dwarka, pero se acercó a él a toda velocidad Uttara, la esposa viuda del guerrero Abhimanyu, le ofreció oraciones Uttara a Krishna y le dijo que un arma se dirigía muy velozmente hacia ella, que si ella tenía que morir lo aceptaba, pero le pedía a Krishna que por favor proteja al bebé que estaba en su vientre. En ese momento los Pándavas automáticamente desenfundaron sus armas, pero el tiempo corría, así que Krishna personalmente protegió a los Pándavas y en su forma de 4 brazos y maza en mano, él protegió al bebé Parikshit de la radiación del arma que había lanzado Ashwatthama. Y luego de eso, la reina Kunti ofreció oraciones a Krishna. Luego de eso, Krishna quería partir para Hastinapura, pero lo detuvo Yudhishthir, que estaba muy apresurado por la matanza de millones de seres humanos que implicó la batalla de Kurukshetra. Entonces Krishna con los Pándavas, con Yudhishthir en cuadrigas, tirados por caballos muy bellos, fueron al campo de batalla donde yacía Bhishmadeva en su lecho de flechas. Bhishmadeva los recibió a todos con palabras agradables, instruyó en los deberes de Varnashram a Yudhishthir Maharaj, instruyó a Yudhishthir Maharaj en los deberes pragmáticos del rey, y cuando vio que el momento era auspicioso, Bhishmadeva dejó de hablar de Varnashram Dharma y comenzó a ofrecer con muchísimo amor trascendental oraciones a Krishna, a recordar a Krishna tal como él lo había visto en la batalla de Kurukshetra, como Auriga de Arjuna. Y en ese estado, plenamente absorto en Krishna, mirando a Krishna y Krishna mirándolo a él, Bhishmadeva dejó el cuerpo, se liberó y volvió al mundo espiritual. Saludos para Fabián Santillán Prabhu. Entonces, después de esto, Krishna dejó Hastinapura, volvió a Dwarka, fue recibido con muchísimo amor por los ciudadanos de Dwarka y por su propia familia, por sus esposas, por sus hijos. Y después de eso, después de un largo peregrinaje, volvió a Hastinapura Vidura,
el tío de los Pándavas, que fue recibido por la familia con muchísimo afecto. Yudhishthira le ofreció un asiento, le ofreció alimentos, un lugar para descansar, le hizo preguntas acerca de su peregrinaje. Pero el objetivo principal de Vidura era hablar con su hermano mayor Dhritarashtra, con su hermano ciego, que estaba muy apegado a la vida en el palacio, y a decirle que ya era momento de abandonar todo y de buscar la autorrealización. Y efectivamente dejó de lado la vida palaciega Dhritarashtra junto con Gandhari, junto con Vidura, y se fue a practicar el yoga místico. Entonces, después de eso se describe cómo fue el reinado de Maharaj Yudhishthira, que era tan extenso, tan vasto, tan opulento, que hasta era envidiado por momentos por los seres de los planetas celestiales. Y cuando finalmente llegó un momento auspicioso, ese bebé que había sido protegido en el vientre de su madre, Parikshit Maharaj, finalmente nació. Y Yudhishthira Maharaj llamó a los brahmanas para que canten himnos védicos, dio caridad, y los eruditos pudieron predecir cuál iba a ser el carácter de Maharaj Parikshit, el hijo de Uttara y Abhimanyu, pudieron predecir cuáles iban a ser sus actividades, e incluso pudieron predecir cuál iba a ser la muerte de Parikshit Maharaj. Y el punto es que después de esto, Yudhishthira ejecutó 3 sacrificios de caballo, Ashwamedha. Krishna mismo seleccionó personalmente que los brahmanas sean capacitados para el yagya. Y nuevamente Krishna fue a Dwarka, pero acompañado con Arjuna. Pasaron muchos meses, pero muchos meses, y Yudhishthira estaba muy preocupado y estaba en Hastinapura hablando con su hermano Bhimasena, porque el rey Yudhishthira Maharaj veía en la naturaleza signos inauspiciosos, veía en la conducta humana síntomas inauspiciosos, y él pudo prever que esto anunciaba una gran calamidad para toda la humanidad. En ese momento volvió Arjuna de Dwarka, cabizbajo, triste, deprimido. Yudhishthira le pidió que le explique cuál era la causa de semejante abatimiento, de semejante tristeza. Y Arjuna le explicó a su hermano Maharaj Yudhishthira que Krishna, su mejor amigo, había abandonado el planeta, que junto con la partida de Krishna también habían desaparecido esos poderes tan heroicos que Arjuna había adquirido y con el que había logrado incluso hazañas sobrehumanas, y que también había partido del planeta Tierra la dinastía Yadu. Y en su estado de tremenda desesperación y de profundo vacío por la pérdida de su tan querido amigo, Arjuna pudo estabilizar su mente recordando que de manera previa a la batalla de Kurukshetra, Krishna había expuesto el Bhagavad Gita, y ese conocimiento filosófico le permitía a Arjuna salir del abatimiento y ser nuevamente el dueño de sí mismo. El punto es que Yudhishthira Maharaj, luego de escuchar que Krishna y los Yadus habían abandonado el planeta, él analizó cuál iba a ser su situación y decidió renunciar al reino, y puso en el trono de Hastinapura a Parikshit Maharaj, y puso en el trono de Mathura a Vajra, un nieto de Krishna. Luego de eso, Yudhishthira Maharaj se despojó de las ropas de la realeza, se vistió de un modo muy simple y partió hacia el norte para buscar la autorrealización. También los Pándavas partieron a alcanzar la perfección espiritual. Kunti hizo lo mismo, Draupadi hizo lo mismo, Subhadra hizo lo mismo, Vidura hizo lo mismo. Y luego de la partida de los Pándavas, Parikshit Maharaj se hizo cargo del trono y manifestó las cualidades que los brahmanas habían predicho que él iba a poseer. Se casó, tuvo hijos, el mayor fue Maharaj Janamejaya, y él ejecutó sacrificios a orillas del Ganges, 3 sacrificios a Ashwamedha, en los que como sacerdote estaba Kripacharya, y en el sacrificio todos los brahmanas recibieron caridad, incluso los semidioses bajaron a la tierra a recibir su parte de las ofrendas, y hasta la gente común podía ver a dichos semidioses. Pero en un punto Maharaj Parikshit se dio cuenta que en su reino estaban comenzando a manifestarse signos de degradación. Entonces él se subió a una cuadriga tirada por 4 caballos negros con la bandera del león, y acompañado por una cantidad grande de fuerzas militares salió a la conquista de diferentes territorios en los que los reyes locales le pagaban tributos reconociendo su soberanía. Y cuando
se dirigía Parikshit Maharaj a diferentes partes de sus tierras, él escuchaba a recitadores que cantaban las glorias de sus antepasados, que cantaban las glorias de los Pándavas, que cantaban las glorias de Krishna y que también contaban la historia de su propio nacimiento. Y muy satisfecho con todas estas palabras de alabanza a los Pándavas y a Krishna mismo, el rey Parikshit Maharaj distribuía caridad a manos llenas. Pero en un punto de su recorrido por su reino, él vio a un Shudra disfrazado de rey que con una maza estaba lastimando a un toro y a una vaca. Él, antes de castigar a este Shudra, que era la personalidad de Kali misma en persona, le preguntó al toro cuál era la causa de su dolor, porque el toro había perdido 3 patas y solo tenía una. Entonces el toro dijo que había muchas filosofías teóricas acerca de cuál es la causa del problema, pero que no había una opinión concluyente. Entonces pudo comprender el rey Parikshit que ese toro era Dharma mismo personificado y que la vaca que lo acompañaba era la propia madre tierra. Entonces el punto es que el rey Parikshit Maharaj iba a hacer justicia, iba a acabar personalmente con la personalidad de Kali, pero Kali se rindió, le pidió refugio y el rey, con lo honorable que era, perdonó a Kali y le dijo, bueno, no podés causar este tipo de sufrimientos en mi reino, así que andate a algún lugar donde la gente coma carne, andate a algún lugar donde la gente tome alcohol, anda a algún lugar donde haya prostitución, anda a algún lugar donde haya juegos de azar. Y la personalidad de Kali, este Shudra disfrazado de rey, le dijo a Parikshit, pero en realidad en ninguna de tus tierras se practican esas actividades degradadas. Dame algún lugar donde yo pueda vivir, porque en ninguna parte de tu reino se come carne, se toma alcohol, se practican juegos de azar o hay prostitución. Entonces le dijo Parikshit Maharaj, podés ir a vivir ahí donde la gente acumule oro, porque donde la gente acumule mucho oro, ahí va a haber falsedad y va a haber todo tipo de actividades degradadas. Entonces, después de eso, un tiempo más adelante, el rey Parikshit había salido de cacería y se sentía hambriento, se sentía sediento y entró a la ermita de un brahmana llamado Samika Rishi. Pero este Rishi estaba en trance yógico, estaba completamente absorto en el plano espiritual y no percibió que el rey había entrado en su ermita. Entonces Parikshit Maharaj se enfureció porque no se sintió debidamente recibido y ante la frialdad de este Rishi, él le puso como guirnalda de flores una serpiente muerta en el cuello. Le puso una serpiente muerta y dejó la ermita del sabio Samika. Pero Samika Rishi tenía un hijo llamado Shringi, un pequeño niño brahmana. Y cuando este brahmana niño se enteró de lo que hizo el rey Parikshit, entonces lo maldijo a morir en el lapso de 7 días, mordido por una serpiente alada. Entonces cuando el rey Parikshit se enteró de esta maldición, abandonó el reino, puso en el trono a su hijo, Janamejaya, y se fue a orillas del Ganges a ayunar hasta la muerte. Donde, en la parte del Ganges, donde estaba Parikshit Maharaj, llegaron grandes sabios, personas muy elevadas, espiritualistas, yogis, y también llegó Shukadeva Goswami. Entonces, en ese punto, Parikshit Maharaj ofreció sus reverencias a los sabios, a Parikshit Maharaj, les ofreció oraciones y le preguntó a Shukadeva Goswami, el hijo de Vyasadeva, el rey Parikshit, ¿sí? El hijo de Uttara y de Abhimanyu, le preguntó Parikshit Maharaj a Shukadeva Goswami cuál era el camino para poder alcanzar la máxima perfección en la vida espiritual. Es decir, cuál es el camino, cuál es el método que nos permite alcanzar la perfección espiritual. Entonces Shukadeva Goswami dijo que las preguntas de Parikshit Maharaj era idónea porque era una pregunta que podía traer bienestar a todos,
Parikshit Maharaj quería conocer el método por el cual uno puede alcanzar la máxima perfección y sobre todo cuál es el método que le permite a alguien que puntualmente está en el momento de la muerte alcanzar la máxima perfección. Entonces Shukadeva Goswami explicó que las personas que son materialistas tienen mucho que oír acerca de la sociedad humana. ¿Sí? Las personas materialistas están absortas en temas que tienen que ver con el cuerpo, con la economía, con la política, con las cuestiones relativas al mundo material. Y que la gente materialista, explicó Shukadeva Goswami, se caracteriza porque de noche duerme o tiene sexo, y de día trabajan o mantienen familiares. Y como los materialistas carecen de conocimiento del ser y están apegados a soldados falibles, el cuerpo, la esposa y los hijos, no examinan los verdaderos problemas de la vida y no perciben su inminente destrucción. Entonces, este punto en particular establece una conexión con el Shloka 34 del capítulo 10, porque podemos ver que una persona que tiene conocimiento trascendental es una persona profunda, es una persona analítica, es una persona que no acepta la realidad tal como la vemos en el plano de la apariencia, sino que una persona que está dotado de conocimiento del ser, una persona que tiene una visión filosófica, puede comprender los verdaderos problemas de la existencia. A veces, cuando uno tiene una mentalidad material, está únicamente preocupado por el consumo, uno está preocupado por la economía, uno está preocupado por la política, uno está preocupado por los problemas de pareja, por los problemas familiares y por cuestiones que, visto a la luz del conocimiento trascendental, no son cuestiones esenciales. Porque la realidad es que sin que lo busquemos en este mundo, a su debido momento nos encontramos con el placer y a su debido momento, con el transcurso del tiempo, también nos encontramos con el dolor. Entonces, una persona que posee Atma Tattva o Adhyatma Vidya, conocimiento del ser, es una persona que analíticamente comprende cuáles son los verdaderos problemas de la existencia, que son problemas que la persona materialista no toma en cuenta. Entonces, estos problemas se describen en el significado de hoy. Los problemas de la existencia son nacer, crecer, permanecer, reproducirnos, devenir y morir. Literalmente, en el significado, Srila Prabhupada dice: cuando un hombre nace, muere a cada momento. La muerte nos devora en cada momento. Entonces, la persona que carece del conocimiento del ser, por estar apegado a soldados falibles, el cuerpo, la esposa y los hijos, se apega demasiado al externo y esos soldados no pueden protegerlo a uno del transcurso del tiempo. No pueden protegerlo a uno de la vejez y de la muerte que inexorablemente nos lleva a nuestra propia destrucción en el plano material. Entonces Krishna dice en este capítulo 10, texto 34, que Él es el fin de todo. Srila Prabhupada explica que las personas espiritualmente avanzadas comprenden a Dios en su forma de eternidad, conocimiento y bienaventuranza. Pero los que no son avanzados espiritualmente perciben a Dios como la muerte. Y por eso es que Krishna es el fin de todo. Pero también, en el texto de hoy, Krishna explica que Él es el principio de todo, que Él es la fuente de generación de todo. Y básicamente, en este capítulo 10 del Bhagavad Gita, Krishna dice que Él es el deseo sexual, que está de acuerdo a los principios del Dharma. Por eso Krishna es el principio, porque como actividad sexual es lo que nos permite reproducir la vida en este mundo. Pero una vez que el alma espiritual entra en el cuerpo material, se da el nacimiento. Lógicamente uno crece, uno se mantiene existiendo por un tiempo, uno se reproduce y deja subproductos, pero con el paso del tiempo el cuerpo material va decayendo y finalmente llega la muerte.
Entonces, la persona apegada a lo material está preocupada por la economía, está preocupada por la política, por problemas familiares, por problemas de pareja, por traumas mentales o por cualquier tipo de cosas, que no es que no sean reales, pero que son problemas secundarios ante la problemática central de la vida humana, ante los verdaderos problemas de la existencia, que implica estar atrapados como almas espirituales en diferentes cuerpos dentro del samsara, dentro de ese ciclo del nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte. Entonces, el principio de ese proceso, el nacimiento, es Krishna mismo, porque Krishna en el Bhagavad Gita dice que él es el deseo sexual que está en relación con el Dharma, con los principios religiosos. Pero también Krishna es el fin y Krishna en este caso es la muerte misma. Ahora bien, dentro de este mundo material, y una vez que poseemos un cuerpo, poseemos también una mentalidad y también poseemos, en términos de este capítulo, una serie de opulencias. Y acá la palabra opulencia no hace el sentido común del término en forma de riqueza material o riqueza externa, sino que acá la palabra opulencia está haciendo referencia a virtudes. Y Krishna está describiendo un conjunto de virtudes que él define como virtudes femeninas. Entonces, estas virtudes femeninas, de las que habla el capítulo 10, texto 34, luego de afirmar que Krishna es el principio y el fin de todo, son la fama, la fortuna, la manera fina de hablar, la memoria, la inteligencia, la firmeza y la paciencia. Así como uno en la sociedad actual puede ver que hay modas respecto de la música o modas respecto de la vestimenta, también hay modas respecto del carácter, de ciertos comportamientos o actitudes. Pero acá, en el Bhagavad Gita tal como es, Krishna está hablando de virtudes que son clásicas. Krishna está hablando de virtudes que resisten a la prueba del tiempo y virtudes que él define como femeninas. Como por ejemplo, esa situación en la que es tan agradable para una persona poder dialogar con una mujer que tiene palabra articulada, que tiene una manera fina de hablar, que ya esa propia manera de expresarse está indicando su propia dignidad femenina como mujer, en esa palabra que es cierta, que es agradable, que es verdadera y que Krishna define como fina, esa palabra que en un diálogo, en una conversación, a uno lo motiva a seguir dentro de ese ida y vuelta, porque es una manera fina de hablar, lo cual hace también a la fama de una persona, a la reputación de una persona dentro de la sociedad. Y aunque la fama, la fortuna y la manera fina de hablar no son definidas en el significado, las demás virtudes sí, y estas quisiera analizar junto a ustedes. Entonces, la paciencia, en el significado de hoy, es definida como la capacidad para mantener el equilibrio en la tristeza o en la alegría. Entonces, al revés, si lo vemos en sentido negativo, la persona, que es impaciente, es una persona que se deprime en los momentos de tristeza, que en los momentos de tristeza o dolor entra en crisis, se replantea todo, y que en los momentos de alegría está de alguna manera eufórica, fuera de sí misma. Entonces, lo contrario a esto es la paciencia, es esa capacidad de ser uno mismo, es esa capacidad que todos deberíamos cultivar de estar constantemente centrados ante las dualidades de la vida. No estar excesivamente deprimidos en la tristeza y no estar extremadamente eufóricos en los momentos de alegría. O sea, paciencia implica esta virtud del carácter femenino y también del carácter humano en general, que consiste en encontrar una serenidad, encontrar un equilibrio, mantener una estabilidad, tanto en la alegría como en la tristeza. Después, otra virtud muy importante es la firmeza. Y la firmeza es la cualidad de carácter por la cual uno se mantiene estable.
Muchas veces la firmeza es descrita en otras partes del Bhagavad Gita con la palabra determinación. Y ese punto es muy importante en la vida espiritual. Así como no es sano psicológicamente deprimirnos en los momentos difíciles y estar eufóricos en los momentos agradables, también es muy importante, sobre todo en la vida de un Vaishnava, en la vida de una persona que está practicando un sadhana bhakti, encontrar firmeza, es decir, encontrar determinación. La vida espiritual no va a ser progresiva si un día hacemos mucho esfuerzo en nuestro sadhana y en nuestro servicio y después estamos inactivos por meses o por años. Incluso en el plano material, las personas que practican un deporte, si las personas entrenan regularmente todas las semanas, se vuelven más hábiles en su deporte y tienen más resistencia física. Pero si uno que practica un deporte no entrena nunca, no hace ningún esfuerzo, no tiene una rutina, entonces no puede sacar el máximo rendimiento de su capacidad física. Y así como eso lo entiende una persona que hace ciclismo, una persona que va al gimnasio, o una persona que juega al rugby, con la vida espiritual pasa lo mismo. No es que podemos ir el domingo a un templo y cantar Hare Krishna y escuchar la clase y bailar en el kirtan y tomar prasadam y solo eso va a mantener nuestra conciencia elevada todo el tiempo. Sí, por supuesto que un domingo uno puede ir al templo para cantar en los vajans con los Vaishnavas, para escuchar una buena clase de Bhagavad Gita, para estar frente al altar cantando y bailando en el kirtan, deleitarse con los Vaishnavas tomando prasadam y teniendo Krishna Katha, pero eso tiene que ser un momento para tomar fuerza en la vida espiritual, para tomar entusiasmo en la vida espiritual, para intentar mantener un estándar de práctica de sadhana durante la semana en nuestro hogar, para aquellos que formamos parte de una sociedad, de una comunidad, de una familia, que tenemos un trabajo. Entonces es muy bueno y es muy positivo ir el domingo al templo, pero el punto es intentar mantener esa conciencia elevada que adquirimos en el templo en el momento de estar en casa, con la familia, cumpliendo el deber prescrito, mantener el entusiasmo para absorber la mente y la inteligencia en Krishna. Y esto básicamente es la virtud llamada determinación, constancia, firmeza. Y en la medida que uno es constante, que uno es firme y determinado, se puede ver claramente, paso a paso, nuestro avance espiritual. Y no solamente como una cuestión teórica, sino como algo práctico que uno puede autopercibir en su interior. Porque uno gradualmente se apega más al sadhana, uno se apega más a su propio seva, uno se apega más al sadhusanga, la absorción de la mente y de la inteligencia en Krishna. Cuando hay un buen sadhana es constante, cuando hay un servicio es constante. Por eso es que cualquier contacto que tengamos con el Bhakti Yoga siempre va a dar como resultado un nivel de avance espiritual. Y ese avance nunca se pierde y se acumula con el paso del tiempo. Pero el punto es que si además de algún contacto esporádico con el Bhakti Yoga, uno puede mantener por el entusiasmo que recibe en la fiesta de domingo o en los programas del templo, si uno puede mantener ese entusiasmo para mantener un sadhana en la vida en el hogar, si uno puede mantener un sadhana en el cumplimiento de su deber prescrito, entonces esa virtud de la firmeza, de la determinación, va a ser uno de los factores fundamentales en nuestro avance espiritual progresivo y constante. Otra cualidad que se describe en el significado es la memoria. Srila Prabhupada afirma que el sánscrito es un idioma perfecto. Sabemos que en la cultura védica hay muchos textos escritos en sánscrito. Sabemos que la esencia de todos esos textos es el Bhagavad Gita tal como es. Y la memoria se define como la virtud relacionada con la capacidad para recordar lo que uno estudia. Entonces, una persona memoriosa es una persona que tras estudiar la literatura védica y específicamente su esencia, el Bhagavad Gita tal como es, puede recordar las ideas centrales de los capítulos, puede recordar la estructura del diálogo entre Krishna y Arjuna,
puede recordar shlokas en sánscrito o su traducción en español, y básicamente eso es memoria. Pero además de la memoria, hay otra cualidad o virtud muy importante que es la inteligencia, que va más allá de la capacidad memorística de retener información y de poder repetirla, porque la inteligencia en el significado de hoy se define como la capacidad para entender lo que uno ha escuchado, o para entender lo que uno ha leído, o para entender lo que uno ha memorizado tras el estudio del Bhagavad Gita. Y tras esta comprensión, tras este análisis profundo, inteligencia también es saber aplicar esto en la vida personal. Entonces, podemos ver que en este capítulo 10, texto 34, Krishna dice que Él es el principio de todo y que Krishna es el fin de todo, y que en el medio de ese todo está lo que llamamos existencia, el nacer, el crecer, el conservarnos, reproducirnos, decaer y finalmente, para este cuerpo, morir. Y sabemos que lo que muere es el cuerpo porque es material, pero el alma espiritual, que es parte eterna de Krishna, es divina, espiritual y eterna, y para ella no hay nacimiento y muerte. Ahora bien, mientras el alma está en el cuerpo, uno tiene una personalidad, uno tiene un carácter, uno tiene cualidades o también virtudes, o en este capítulo se las denomina opulencias. Entonces es muy importante que pensemos que hay determinadas opulencias que Krishna describe como cualidades femeninas: la fama, la fortuna, la memoria, la manera fina de hablar, la inteligencia, la firmeza y la paciencia, pero que en el significado se explica que estas virtudes, además de ser femeninas, también pueden ser cultivadas por los hombres. Entonces recordemos que la paciencia es mantener el equilibrio ante el placer y ante el dolor. Recordemos que la firmeza es la capacidad que nos permite mantenernos estables en la práctica del sadhana, en la práctica del seva, y también, por supuesto, en la ejecución diaria de nuestros deberes prescritos dentro de la familia, dentro de la sociedad, o también de nuestro servicio dentro del templo y de la comunidad Vaishnava. Entonces, la memoria es la capacidad de poder recordar lo que uno ha leído, y en especial lo que uno ha leído o escuchado de las Shastras, y específicamente del Bhagavad Gita, y que la inteligencia es la comprensión profunda de lo que uno ha leído o escuchado. Es decir, no el mero repetir información, sino tener entendimiento y también tener discernimiento en cuanto a la aplicación personal. Es decir, nosotros contamos con el Bhagavad Gita tal como es, que es la esencia de los Vedas, y a través de sus 18 capítulos y 700 shlokas se desarrollan diferentes temas filosóficos que, cuando uno los incorpora, da como resultado que practiquemos Bhakti Yoga y que elevemos nuestro carácter y que cultivemos virtudes importantes, como la paciencia, la firmeza, la memoria, la inteligencia. Como podemos ver, esta filosofía consciente de Krishna se ha desarrollado en forma de diálogo entre Krishna y Arjuna en el Bhagavad Gita, o entre Shukadeva Goswami y Maharaj Parikshit en el Srimad Bhagavatam. Entonces, esta conciencia, esta filosofía tiene como meta elevar nuestra conciencia, elevarnos en el plano intelectual, pero también elevarnos en el plano existencial, de modo que podamos comprender a Krishna como el principio y fin de todo, de modo que podamos cultivar virtudes en nuestro carácter, como la fama, la manera fina de hablar, la riqueza, la paciencia, la determinación, la firmeza. Y por lo tanto, cultivar estas cualidades nos van a permitir avanzar en nuestra vida espiritual. Cultivar estas cualidades, cultivar esta opulencia aplicada a la práctica del Bhakti Yoga, da como resultado el avance progresivo. Y este avance es importante porque, como decía Shukadeva Goswami a Maharaj Parikshit en el canto 2 del Srimad Bhagavatam, la persona materialista tiene mucho que escuchar acerca de la sociedad material. La persona materialista de noche duerme o tiene sexo, de día trabaja o mantiene la familia, y como carece de conocimiento del ser y está apegado a soldados falibles, el cuerpo, la esposa y los hijos, no ve los verdaderos problemas de la existencia, que es el samsara, el nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte,
y no percibe la llegada gradual de su autodestrucción. Pero la clase de hoy no tiene puramente un sentido negativo, sino que también Shukadeva Goswami dice a Maharaj Parikshit en el canto 2 del Srimad Bhagavatam que a la inversa de la persona materialista, los espiritualistas, los trascendentalistas, los que poseen adhyatma vidya, conocimiento del ser, pueden resolver este problema del nacer, el enfermar, el envejecer y el morir a través del proceso de oír acerca de la Suprema Personalidad de Dios, a través de glorificar a la Suprema Personalidad de Dios, a través de recordar a la Suprema Personalidad de Dios. Porque en realidad, cuando uno oye, canta y recuerda acerca de Krishna, eso nos permite alcanzar la máxima perfección, que es lo que Maharaj Parikshit le había preguntado a Shukadeva Goswami, a través de qué camino, a través de qué método, a través de qué proceso se puede alcanzar la máxima perfección, para la gente en general y en particular para aquel que está cercano al momento de su muerte. Y Shukadeva Goswami responde que quien posee conocimiento trascendental puede acabar con todos los problemas de la existencia material, nacer, enfermar, envejecer y morir a través de la práctica del Bhakti Yoga, comenzando por oír acerca de la Suprema Personalidad de Dios, continuando por cantar acerca de la Suprema Personalidad de Dios y luego por recordar acerca de la Suprema Personalidad de Dios. Y ese oír, cantar y recordar nos lleva a la máxima perfección de la vida humana, que es poder, al momento de abandonar este cuerpo, poder recordar a Krishna. Ser conscientes de Krishna, como Bhishmadeva, que al final de la batalla de Kurukshetra estaba atravesado por un lecho de flechas, pero que aún así, cuando vio a los grandes sabios que se reunieron a su alrededor, aún así, cuando vio a Krishna y a Arjuna y a los Pándavas que se acercaban a él, los recibió a todos con palabras agradables. Con plena lucidez pudo instruir a Yudhishthira en los deberes de Varnashram, en los deberes pragmáticos del rey. Y cuando vio que el sol había cambiado su curso y que el momento era auspicioso, dejó de hablar de todos esos temas y comenzó en ese lecho de muerte a ofrecer oraciones a Krishna con amor intenso, recordando a Krishna tal como él lo amaba, como el áuriga de Arjuna en el campo de batalla de Kurukshetra, y viendo la Suprema Personalidad de Dios cara a cara, alcanzó Bhishmadeva esa perfección que Shukadeva Goswami quería saber cómo se lograba al momento de la muerte al preguntarle a Shukadeva Goswami. Esa perfección, tras haber durante la vida humana oído, cantado y recordado acerca de Krishna, esa perfección se manifiesta en la capacidad de recordar exclusivamente a Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, al momento de abandonar este cuerpo. Y el punto es que para lograr esa perfección que alcanzó Bhishmadeva al momento de la muerte, tenemos que practicar el proceso de Bhakti Yoga durante la vida. Y explica Shukadeva Goswami a Maharaj Parikshit que cuando uno, habiendo alcanzado esta forma humana de vida, con atención y con respeto, escucha regularmente el Srimad Bhagavatam, entonces en aquel que practica ese Shravanam, esa escucha atenta y respetuosa del rey de los Puranas, del Srimad Bhagavatam, entonces por esa escucha del Bhagavatam uno indudablemente adquiere fe resuelta en el Ser Supremo. Por oír el Srimad Bhagavatam de manera atenta y respetuosa, uno adquiere una fe estable y determinada en Krishna. Y finalmente, en este proceso en el que Parikshit Maharaj quiere saber cómo alcanzar la perfección máxima para cualquier persona en general y sobre todo para aquel que está atravesando por el crítico momento de la muerte, Shukadeva Goswami dice que aquel que posee conocimiento trascendental puede liberarse de todos los problemas de la existencia material, nacer, envejecer, enfermar y morir por oír acerca de Krishna, cantar acerca de Krishna, recordar a Krishna, estar absorto en los pasatiempos de Krishna en el Srimad Bhagavatam, porque eso va a dar una fe resuelta en la práctica del Bhakti Yoga, y que a través del canto del Maha Mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, todas las personas
es decir, aquellos que están llenos de deseos sensuales, aquellos que están libres de deseos y aquellos que están autosatisfechos en virtud del conocimiento trascendental a través de este canto constante, firme, paciente, determinado, con memoria y con entendimiento del Maha Mantra Hare Krishna, entonces uno, independientemente de que tenga todos los deseos materiales, esté libre de deseos materiales o esté autosatisfecho en virtud del conocimiento trascendental, a través de este canto del Maha Mantra Hare Krishna, uno puede alcanzar la perfección más elevada. Hare Krishna, muchas gracias. Aum Tat Sat. Bien, vamos a chequear la sección de comentarios. Bueno, veo que solamente hay saludos y no hay preguntas. Así que esto es todo por hoy. Todas las glorias a Srila Prabhupada y a los Vaishnavas reunidos. Aum Tat Sat.